grabando la presentación y no la pude presentar. Bueno, ahí ya está grabando, ¿eh? Sí. Así que bueno, saludos a todos Bueno, y comiencen cuando quieran. Bueno, buenos días a las personas de Latinoamérica y buenas tardes a España, Iberoamérica, y buenas noches también, porque estamos conectados con el mundo entero. Mi nombre es Mónica Sepúlveda, soy de Colombia y tengo la fortuna de ser la moderadora de esta mesa de diálogo que hoy tiene un cartel de lujo, ¿cierto? Inscrita en el eje 5, de evolución histórica, historia e identidad de la profesión y la formación académica de la animación sociocultural. Digamos, en el marco del Congreso para nosotros es muy importante, digamos, en este eje, en tanto busca analizar como la situación actual de los conceptos, de las prácticas, de los contextos donde se desarrolla la animación sociocultural en Iberoamérica, digamos, teniendo en cuenta como todos esos procesos históricos, todos esos procesos de profesionalización, pero básicamente lo que nos interesa mucho en esta mesa es profundizar sobre unos asuntos que para nosotros como Red Iberoamericana de Animación ha sido fundamental, es preguntarnos por esos obstáculos y retos que hoy tiene la animación sociocultural en términos de lo que es la crisis global. O sea, sabemos que el mundo está en crisis, no solamente por la pandemia, sino por una serie, por los modelos económicos, digamos, todo lo que tiene que ver con las crisis migratorias, por todo lo que tiene que ver con las crisis sociales, culturales y políticas. Y en ese sentido, digamos, ¿cuál es el reto y que tiene hoy, los desafíos que tiene la animación sociocultural para el desarrollo sostenible, digamos, en estos escenarios multiculturales? Creo que nos interesa mucho en esta mesa, con estos invitados de lujo, poder reflexionar sobre eso, esa implicación que tenemos todos y todas las animadores socioculturales acerca del tema. Entonces, para ello tendremos cuatro invitados e invitada. Vamos a mirar el orden en que lo vamos a iniciar. Tenemos inicialmente a Carles, ¿cierto? Carles Monclús. Él es maestro y pedagogo jubilado. Durante los últimos 25 años ha estado impartiendo la titulación de técnico superior en animación sociocultural y también en la Universidad de Valencia ha impartido docencia en los grados de educación social, trabajo social y pedagogía activa, cultural y comunitaria. Él nos querrá hablar en su ponencia o en su disertación sobre una animación sociocultural para el siglo XXI, un enfoque crítico. Tendremos este primer invitado. En segundo lugar, vamos a tener a Adriana Arriola, nacida en la Amazonía peruana, orgullosa de mi selva. A mí me encanta esa presentación de Adriana porque orgullosa de mi selva y de los ríos y de su gente, apasionada por la animación sociocultural, por la humanización de la humanidad y la mirada biocéntrica del mundo. Es licenciada del Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en animación sociocultural, gerencia social y gestión de recursos humanos en las organizaciones de la Universidad Pontificia Católica, diplomada en cibernética social proporcionalística, neurociencias, paradigma 21, coordinadora académica administrativa de la línea de animación sociocultural y docente de educación continua en la especialidad de trabajo social en la Universidad Pontificia. Su tema que nos irá a compartir es la animación sociocultural en procesos de formación y capacitación. Y finalmente tendremos a dos invitados más, Carles Monclús, maestro y pedagogo jubilado durante los últimos 25 años, ha estado impartiendo la titulación de técnico superior en animación sociocultural y también en la Universidad de Valencia ha impuesto docencia en los grados de educación social. Ay, perdón, discúlpeme que estoy volviendo a leer la hoja de vida de Carles, y es Mar Breli y López, ¿cierto? Aunque Carles también me estará acompañando el grupo de Jordi.
Animador sociocultural por más de 20 años de experiencia, formador de formadores y empresario, administra Clarió Recursos, que es una empresa desde la cual ofrece servicios de animación sociocultural a administraciones, entidades privadas y particulares. En los últimos 18 años ha sido el animador sociocultural del Instituto de Educación Secundaria Jordi de San Jordi de Valencia, desde el cual ha impulsado proyectos de dinamización juvenil y participación ciudadana. También en esta experiencia nos estará David Aucejo, profesor de intervención sociocomunitaria y vicedirector del Instituto Educativo Superior Jordi de San Jordi. Ellos nos van a compartir la animación sociocultural en los centros educativos, experiencia de 15 años del Instituto de Educación, me imagino que es superior, Jordi San Jordi. Bueno, con este, digamos, este cartel de lujo que tenemos hoy, va a ser una conversación muy rica. La idea metodológica, vamos a presentar las 3 ponencias, cada un ponente tendrá entre 15, máximo 20 minutos. Yo les voy a pedir el favor que yo les voy a levantar la manito cuando se les esté acabando el tiempo, para no interrumpirles, que me parece a veces como muy agresivo. Entonces yo les levanto como la manito, en caso tal de que ya se les está agotando el tiempo. Vamos a tener como un primer momento de exposición de las ideas generales. Luego abrimos un espacio a preguntas. Yo estaré pendiente también con las preguntas que hagan los participantes con relación al tema. Por aquí ya vi por ahí a Luciano. Luciano, bienvenido. Entonces, de acuerdo como lo que surja, y también, bueno, entre ustedes mismos también podemos hacernos algunas interpelaciones, algunas preguntas, porque la idea es que esto es una mesa de discusión, y entonces como mesa de discusión es muy importante que compartamos. ¿Listo? Bueno, entonces, sin más preámbulos, yo creo que vamos a iniciar con Carles. Carles con su ponencia una animación para el siglo XXI, un enfoque crítico. Carles, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. Pues nada, voy a intentar contar un poco lo que me decidí a escribir para el Congreso, ¿vale? Contento de participar en este congreso y contento de, aunque no me gustaría más poder estar en Posadas, la verdad, que aquí en casa, pero de todas maneras contentos de compartir reflexiones, porque realmente la comunicación que hice o la ponencia básicamente es una reflexión en voz alta, pero una reflexión en voz alta que creo que es necesaria. Es necesaria, tú comentabas, Mónica, en un momento de crisis global del capitalismo. El sistema ya está empezando de alguna manera, yo creo, a romperse por muchas partes, pero además en un momento preocupante desde mi punto de vista por crecimiento de los discursos de extrema derecha en todo el mundo, y la falta de humanidad o humanización. Yo estaba comentando con Mónica cuando estábamos en el momento previo, como un caso que ocurrió ayer aquí en España, una fotografía de una chica joven de la Cruz Roja abrazando a una persona migrante que venía de intentar cruzar el estrecho, y cómo ese acto de bondad, de humanidad, ha sido machacado en las redes sociales. Esa persona ha tenido que cerrar Twitter porque ha sido acusada de todo lo más mezquino que se pueda imaginar. Que esto ocurra, esto hecho por políticos, evidentemente, alimentado por políticos de extrema derecha, en este caso de un partido que en España que es Vox, pero por mucha gente individual que también estaba ahí. A mí me parece, ese es una noticia, no estaba evidentemente en la ponencia, pero que me reafirma en la necesidad que desde la animación sociocultural nos posicionemos. Yo diría que desde hace años, llevo muchos años en el tema de animación, llevo más de 20 y pico años formando animadores y animadoras, y la verdad es que la esencia de la animación me había preocupado muy poco. No era un tema que para mí fuera central, era un tema que de alguna manera entendía que todas aquellas personas que estábamos vinculadas a la animación compartíamos unos
un planteamiento parecido. Me gustó mucho en su día el artículo que hizo Caride en el libro La animación sociocultural, teorías, programas y ámbitos, un artículo que se llama Paradigmas teóricos de la animación sociocultural, que situaba 3 paradigmas: el paradigma positivista o cientifista, el paradigma interpretativo y el paradigma crítico, para de alguna manera ver las diferentes maneras de acercarse a la animación sociocultural. Pero creo que ahora, después de estos años y en este momento, no me basta con mirar diferentes maneras. Creo que hay que posicionarse y situarse. Es decir, por todo lo que estaba comentando antes. Creo que debemos posicionarnos tanto en el concepto como en el compromiso ético y político que debe tener la profesión. Creo que todas las profesiones que trabajan con personas han de posicionarse ética y políticamente. Pero, por supuesto, la animación sociocultural, yo diría que más todavía, si cabe. En la ponencia, que supongo quien quiera leerla con más detalle, pues ahí está. Hago un repaso a definiciones de animación sociocultural de diferentes personas que seguramente saben más que yo de la animación sociocultural. Y al final hago una definición para situarme, ¿vale? De alguna manera digo, la animación sociocultural para mí es un modelo de acción social y cultural. Para mí es muy importante de mención tanto en el ámbito social como en el cultural, que se caracteriza por la participación, creo que eso estaremos de acuerdo todos y todas, por el fomento de la autoorganización y la autonomía tanto de las personas como de los grupos, por la utilización de la creatividad y las propuestas lúdicas, y que tiene como objetivo 3 cuestiones. El empoderamiento de los colectivos oprimidos, para mí es la primera cuestión. La creación de conciencia social de la desigualdad, para mí es fundamental. Y la transformación o la contribución a la transformación de la sociedad a una sociedad más justa e igualitaria. Podemos, luego, habrá matices, evidentemente, dentro de las personas que estamos en la animación sociocultural, respecto a los detalles que es esa sociedad más justa e igualitaria. Y ahí yo creo que es rico el debate e interesante. Pero desde mi punto de vista, esas 3 cosas deberían estar claras. La lucha contra la desigualdad, el dar poder a los colectivos que están en situación de opresión y avanzar en esa transformación de la sociedad. Históricamente, yo no sé, claro, no conozco tanto el ámbito iberoamericano, ¿vale? Históricamente aquí en España, la animación en los años finales de los 80 y principios de los 90 fue muy desvalorizada. O sea, se asociaba el tema de animación sociocultural a tallerismo, a personas que hacían propuestas lúdicas, pero con muy poco contenido. Para mí eso tiene que ver con 3 cuestiones. La primera, la aparición cada vez más a nivel mundial del discurso neoliberal, que empieza a tomar posiciones. Es decir, se empieza a desvalorizar todo aquello que tenga carga política o de compromiso y se empiezan a valorar mucho más las cuestiones técnicas. El discurso de la animación, que había sido un discurso comprometido, de alguna manera había que desvalorizarlo. En España, además, surgen 2 cuestiones más. Surge el grado de educación social en las universidades, que en principio, teóricamente, iría en la línea de animación sociocultural, pero muchos de los grados de las universidades se olvida el planteamiento de la participación, el trabajo comunitario. En algunos no, afortunadamente, no podemos generalizar y sí que ha habido profesorado en los grados que ha seguido en ese planteamiento, pero a nivel general ha habido una tendencia en los grados de educación social a centrarse mucho en la educación especializada. Y luego, por otro lado, el surgimiento de los másters de gestión cultural, que planteaban la cultura como algo serio, centrado en la difusión cultural, en el marketing, de alguna manera, sin explicitarlo, pero entendiendo la cultura básicamente como una mercancía que se compra y se vende y que hay que venderla, y olvidando mucho el aspecto participativo del trabajo en cultura de base, la democracia cultural que había defendido la animación sociocultural. Afortunadamente, con el paso de los años, la aparición de la titulación de técnico superior en animación sociocultural, por un lado,
el mantenimiento de determinado grupo de profesores y profesoras en los grados de educación social que siguieron planteando ese planteamiento más centrado en la participación y el trabajo comunitario, y un cambio también de paradigma en la gestión cultural, que a partir del año 2010 aproximadamente sí que ha empezado a volver a hablar, por lo menos aquí en España, de democracia cultural y la utilización de las artes como herramienta de acción social. Creo que todo eso han contribuido a situarla otra vez, con cierto prestigio y un ámbito de trabajo fundamental. De todas maneras, la animación sociocultural, si realmente se posiciona donde toca, pues resulta incómoda. Y eso ya lo decía, cito a Fernando Arriba, una persona que desde hace muchos años, él decía en el año 88, decía, una animación sociocultural comprometida con los problemas concretos de las personas y colectivos concretos, comprometida con el cambio social, genera miedos y resistencias. Despierta el instinto de conservación de los sectores dominantes de la sociedad. No puede ser de otro modo. Una animación sociocultural consecuente siempre será incómoda. Y si es cómoda, hay que empezar a preguntarse si será o no consecuente. Por un lado, yo me gustaría centrar en eso, o sea, la animación, y luego intentaré en cada uno de los ámbitos un poco cuál debería ser el planteamiento. Para mí, yo situaría la animación a partir de la definición que es en un planteamiento crítico, una posición crítica, ¿vale? Y porque frente a la posición tecnológica que prima la profesionalidad neutra, nosotros nos situamos en ese paradigma dialéctico crítico. El paradigma interpretativo, aunque nos parece interesante porque pone en el centro a las personas y sus relaciones, sigue faltándole el posicionamiento político. Con un enfoque crítico entendemos que la animación sociocultural, al igual que la educación o la acción social, son actividades políticas. Las y los profesionales de la animación sociocultural no pueden ser neutrales. Son actores sociales comprometidos social y políticamente, cuyo objetivo, desde nuestro punto de vista, evidentemente, debe ser la emancipación de los sujetos, las comunidades, lo que habíamos comentado. Aquellos que defienden una animación sociocultural neutra aceptan la realidad de nuestra sociedad tal como es. Por lo tanto, toman una postura a favor explícita o implícitamente de la injusticia y la explotación. Y su objetivo más o menos explícito es adaptar a las personas a esa realidad y que la acepten. Como decía Desmond Tutu, si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuáles serían los ejes de esa animación social comprometida? Yo creo que son la participación, el empoderamiento, la concienciación, la perspectiva inclusiva y lo que hemos comentado, lucha contra la desigualdad y transformación social. La primera cuestión para mí sería el tema de la participación. Lo que pasa es que la participación entendida para que sea realmente una participación real, ha de ser una participación realmente activa y partir de la concienciación o la concientización, porque según autores la traducción al español del concepto de Freire, hay quien lo traduce como concientización o concienciación. ¿Vale? Demasiadas veces se habla de participación y se está hablando de una participación muy limitada, y se limita simplemente a la simple escucha por parte de quien ostenta el poder o a la asistencia a actos, ¿no? La concienciación supone un proceso para adquirir las herramientas de reflexión crítica necesarias para que las personas, en vez de interiorizar la opresión, sean capaces de entender cómo actúan las instituciones y los poderosos para negarles la igualdad y los derechos. Esa concienciación sobre la opresión y la injusticia es la que debe llevar al empoderamiento. Pero en el concepto de empoderamiento me gustaría también señalar el empoderamiento como se planteaba desde la educación popular, el empoderamiento colectivo ante las situaciones de justicia. Porque una de las grandes habilidades que tiene el discurso neoliberal es quitarle carga a los conceptos. Y demasiadas veces últimamente utilizamos empoderamiento casi como sinónimo de adquisición de autonomía por parte de las personas. Y el empoderamiento es un concepto que implica una conciencia colectiva de la situación de opresión como primer paso para poderla modificar. Si solo es la adquisición de autonomía, bueno, le podemos llamar otras cosas, pero no le llamamos empoderamiento, por favor, porque últimamente
es como una sensación de quitarle carga a los conceptos y utilizarlos de manera muy ligera. Otra cuestión que para mí me parece fundamental es la perspectiva inclusiva, es decir, el hecho de no trabajar solo con los colectivos que sufren la situación de desigualdad. Es decir, para actuar, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de las personas migrantes, pero podría poner el ejemplo, por ejemplo, de género. Es decir, para que las personas migrantes puedan realmente estar con normalidad en nuestra sociedad, siendo tratadas con normalidad y con justicia, no basta solo trabajar con el colectivo de las personas migrantes, haciendo acción social sobre ellas, cubriendo sus necesidades, o actuamos sobre toda la sociedad propiciando un cambio cultural que acepte con la normalidad que debería ser, porque son personas igual que los habitantes del territorio, o propiciamos ese cambio cultural o realmente esas personas siempre estarán en una situación de desigualdad, por mucho que estemos actuando sobre el colectivo. En el caso de las mujeres pasa lo mismo, es decir, o actuamos sobre los hombres y el resto de la sociedad, las mujeres cada día más son conscientes de su situación. El problema lo tenemos los hombres, que somos los que seguramente, no, el otro día estaba yo en un taller de teatro y claro, además curiosamente casi todas eran mujeres, porque claro, suelen ir a más actividades, porque en nuestro género no sé qué pasa, pero cada día estamos peor, ¿no? Y claro, se planteaban cuestiones de género, claro, el problema es que muchas mujeres sí que están tomando conciencia de la situación de desigualdad que sufren, pero o hay un cambio en el colectivo que realmente tiene privilegios, o es muy difícil que se produzcan realmente cambios reales en la sociedad. La perspectiva inclusiva supone eso, trabajar con toda la sociedad. 5 minutos, me estás diciendo que quedan 5 minutos, me estoy enrollando y me he relajado, pues nada, voy a intentar ir más rápido. A ver, eso sería a nivel general, ¿vale? Sí que me gustaría dar 4 pinceladas en los diferentes ámbitos. En cada ámbito, eso, centrándonos en cada ámbito de trabajo que supondría. En el ámbito cultural, para mí, hay 2 ámbitos de trabajo fundamental, uno es el patrimonio y otros son las artes. En las artes, fundamentalmente, para mí lo principal es trabajar para que las artes sean una herramienta de cambio social y de concienciación de las personas, o sea, el trabajo participativo realmente en las artes, aunque también el trabajo de difusión, siempre que se parta de que las actividades culturales que se organizan tienen contenido y están cargadas de valores y por tanto no son neutras y por tanto hay que ver qué programamos y qué no programamos. Por otro lado, en el ámbito del patrimonio, para mí muy importante la reinterpretación del patrimonio, ¿vale? El patrimonio está muy bien conservarlo, pero hay que reinterpretarlo. Es decir, no puede ser, por poner un ejemplo muy sencillo, un castillo puede ser interpretado sobre los reyes que vivieron allí y hicieron sus guerras, o puede interpretarse respecto a las personas que vivieron allí sufriendo una opresión y sufriendo toda la situación de vida, ¿no? Entonces, hay que avanzar. El trabajo de animación, cuando trabajamos en patrimonio, supone eso, supone también reinterpretar las fiestas, reconceptualizarlas, cambiar elementos de discriminación que hay en las fiestas. Ninguna tradición ha existido siempre. Siempre empezó un día, en un determinado momento, con una situación histórica determinada. Y puede cambiar, cualquier tradición puede ser cambiada. En ese sentido, partiendo de Anderé, que esa idea de cultura constructiva, ¿no? Que la cultura no es solo aquello que hemos heredado, sino aquello que estamos construyendo en colectivo para el futuro. Respecto a juventud, y ya voy muy rápido, para mí es uno de los ámbitos fundamentales de la acción, pero hay que trabajar desde políticas afirmativas que reconozcan a la juventud como sujeto y dando espacios para que sean ellos y ellas mismas, los y las jóvenes, las que puedan construir sus proyectos. Desde la animación debemos propiciar esos espacios, pero que sea los propios sujetos de la acción sean los propios y las propias jóvenes. Después, con la gente mayor, también ese enfoque de darles valor a la gente mayor, un planteamiento participativo que les reconozca como sujetos, pero que no olvide plantearles también reflexión sobre su realidad.
porque el colectivo de personas migrantes también es un colectivo muy vulnerable a los medios de comunicación que están distribuyendo su discurso muy conservador normalmente, y cuando, lo digo por ejemplo respecto a las personas migrantes, si tú trabajas con un grupo de personas mayores, pues poder hacer actividades junto a personas migrantes, junto a otros colectivos que igual no se han relacionado con ese colectivo, pero que puedan, desde el conocimiento, desde la relación, pueda cambiar su visión, yo creo que es fundamental. Después, lo que he comentado del trabajo inclusivo, en la infancia como espacio de educación en valores, pero no en abstracto, sino partiendo desde la realidad que vivimos en nuestro entorno de injusticia y también de las injusticias que hay fuera de nuestro entorno. O sea, no un trabajo de valores como si fueran una cosa desligadas de la vida, sino vinculadas totalmente a la vida, a nuestras vivencias. Y después, para mí, ya para acabar, porque ya creo que me he excedido del tiempo, el tema para mí de trabajo en la red y todo el tema de ciberanimación, que para mí es un trabajo fundamental. Internet es un espacio aparentemente libre, pero es un espacio cada vez más controlado. Nuestros datos cada vez están más en la red y están más controlados. Por otro lado, es un espacio donde se difunden los discursos de odio y hay determinadas organizaciones que los están ocupando. Entonces es un espacio que no podemos dejar de lado, es un espacio que debemos trabajar en él, y debemos trabajar en él desde esa idea de que la gente pueda, en la medida que las personas puedan tomar control sobre ese espacio. Eso implica entender un control sobre los propios datos, implica entender cómo se está funcionando y poco a poco ir recuperando un cierto control de ese espacio, que creo que al contrario cada vez lo estamos perdiendo más. Y yo creo que como me debo haber pasado de tiempo, bueno, sí, ya no digo nada más. Yo sí, en todo caso, cito una frase final: queremos y necesitamos una animación sociocultural comprometida que luche contra la desigualdad y a favor de la dignidad de todas las personas, una animación con un discurso antirracista, anticolonial, antipatriarcal y antifascista, y que contribuya con sus acciones al empoderamiento de los colectivos oprimidos, la creación de una conciencia social de la desigualdad y la transformación de la sociedad a una sociedad más igualitaria y justa. No podemos reducir a la animación a un repertorio de técnicas participativas, y recuperemos el espíritu. Pues yo creo que Ezequiel Enderek creo que estaría de acuerdo conmigo, Marco Marchioni también, Jean-Claude Gillet también, y tantos otros pensadores y pensadoras en el marco de la educación liberal de Paulo Freire, que yo creo. Y creo que eso es el único planteamiento posible, compatible con los objetivos de desarrollo sostenible que hacen de marco en este congreso. Gracias, Carles. Lo siento por haberme extendido. Gracias, Carles. Siempre es una emoción oírte. Yo me emociono cada vez que te oigo porque es esa apuesta frente a eso, y que es importante diferenciar lo político de los partidos, porque Nuria acaba de plantear acá, pues ya lo vamos a conversar ahorita en la conversación, porque no es lo mismo hablar de partidos políticos que de lo político. Eso es muy importante, que lo podamos discutir más adelante. Bueno, vamos a seguir con Adriana Arriola, que también trabaja desde una mirada desde la universidad, y creo que este ejercicio va a ser muy interesante porque va a ser los que están afuera en el trabajo de la comunidad, los que están en la universidad formando animadores y quienes están en instituciones de educación. Entonces, Adriana, bienvenida. Ella nos va a trabajar, nos va a presentar la animación sociocultural en procesos de formación y capacitación. Adriana, ¿estás por ahí? Claro, aquí estoy súper atenta a todo lo que nos ha compartido Carles Monclús, y bueno, y ahora me corresponde y tengo el gusto de poder compartir con ustedes una experiencia latinoamericana, ¿no? Yo diría indoamericana, pero yo sí voy a presentar diapos, porque es todo el proceso metodológico que seguimos en la Universidad Católica. Entonces necesito que me habilite la función de compartir pantalla con todos los participantes. Listo, dale, un momento, yo voy a mirar cómo hago para hacerlo. Cancelar,
Jorge, ¿estás todavía por ahí? Pero es el coanfitrión, sí, dale, que ya estás de coanfitriona. Sí, Mónica, vea mi nombre y ponme coanfitrión. Ah, yo estoy coanfitrión, pero ya te puse. Ya está hecho, ¿eh? Ya está Ya hecho. te puse. Ya, perfecto. Entonces vamos. Bien, a ver. Sí, ya se ve, ya se ve. ¿Se ve completa? Se ve completa, sí, claro que sí. Sí, se ve perfecto. Bien, bien, entonces... Ariana, recuerda que cuando te falten 5 minutos te levanto la manito para no interrumpirte, ¿listo? Ya, voy a correr, ¿ah? Voy a correr porque es bastante. Listo, dale. Sí, pero igual, ¿por qué no lo puedo? No lo puedo, ahí está. Bien, yo siempre empiezo toda exposición, toda ponencia, todo compartir, y antes que eso agradecer al equipo organizador del 8º Congreso de Animación Sociocultural por la oportunidad de compartir, de intercambiar de estos espacios de aprendizaje, ¿no? Porque estamos aprendiendo. Decimos que cuanto más enseñamos, más aprendemos. Y aquí vamos a compartir, vamos a intercambiar experiencias, conocimientos y pasiones, sobre todo por esta propuesta participativa que es la animación sociocultural. Siempre empiezo mostrando esta imagen. Me encanta. Es una imagen, una de las tantas imágenes que tenemos que hemos grabado en nuestros corazones, en nuestras memorias, haciendo el trabajo de campo con nuestros estudiantes, ¿no? Y la frase, el summa causai o buen vivir, que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Es un pensamiento del pueblo aymara, quechua, pueblos originarios de nuestra Indoamérica, sobre todo de Perú y de Bolivia. Vemos esta imagen como nos muestra este encuentro intergeneracional, este encuentro de intereses, esta mirada biocéntrica que tenemos del mundo donde todo lo vivo es importante. Está el perrito, la mascota de uno de los niños. Es un trabajo que hicimos con niños y niñas trabajadores, ¿no? Ellos tienen un club de amigos para siempre. Es una imagen que nos muestra la esencia de la animación sociocultural en América Latina. Y así llegamos, ¿no?, a presentar o a asumir este reto en 10, 15 minutos, un poco la historia, las características de la animación sociocultural en América Latina, la experiencia de 25 años de la Pontificia Universidad Católica del Perú ofreciendo esta propuesta de capacitación y formación en animación sociocultural. Estamos los países de América Latina presentes. Hay algunos procesos, eventos que provocaron el inicio de la animación sociocultural en nuestra Indoamérica, y es que la animación sociocultural parte en nuestra Indoamérica de cómo enseñar a participar desde la acción social. O sea, las necesidades son tan grandes que no solamente es el ejercicio del derecho de ciudadanía, sino nos implica afrontar necesidades básicas, ¿no?, para poder mejorar nuestra calidad de vida. Y en todos los aspectos, no solamente en comunidades, en poblaciones de menores recursos o de los oprimidos, como lo llaman ya, sino a todo nivel, ¿no? Estos eventos, algunos eventos, son lo que es la educación popular con Paulo Freire. Tenemos la suerte de haber estado muy cerca, Perú, Brasil, el Teatro del Oprimido con Boal, Brasil, que frente al teatro de sala, el Teatro del Oprimido nos permite esta reflexión, acción, ¿no?, desde lo nuestro, desde lo que sentimos y de lo que proponemos y de los resultados que queremos mostrar. La teología de la liberación con Gustavo Gutiérrez, ¿no?, sacerdote que hemos tenido la suerte de contar con él
en nuestra casa de estudios, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Él ve una nueva manera de hacer teología como la reflexión crítica sobre la praxis histórica, ¿no? Es un Dios encarnado, hecho hombre, que también influye, porque no solamente es ver, trabajar con personas históricas, políticas, con la sociedad, sino también que tenemos carga religiosa, ¿no? Muchas veces. Los movimientos sociales, ¿no? El movimiento obrero, minero, estudiantil, las organizaciones de barrios urbanos marginales, el vaso de leche. Me encantaría poder contar cómo acá en Perú el vaso de leche, o sea, tener un vaso de leche es importantísimo, es necesario, y cómo a partir de la organización de mujeres se logró hacer incidencia política y ser una política social. Bueno, son todos estos aspectos que nos lleva a pensar en procesos de animación sociocultural desde quizás mucho antes de los años 60, ¿no? Y así llegamos a mi Perú, un país multiétnico, pluricultural, ¿no? Somos todas las sangres, no digo razas, porque para mí solamente hay una raza, la raza humana, con diferentes etnias. Perú, con problemas marcados por la crisis política, histórica, crisis social, económica, evidenciada en situaciones de corrupción, de violencia, de desempleo, de informalidad, de pobreza, ¿no? Una falta de solidaridad y cooperación, a pesar que nuestra historia es de unión, de minga, de trabajo conjunto, ¿no? Surge la necesidad urgente de rescatar la esencia de la persona, el alma comunitaria, que es nuestra, es parte nuestra, es nuestro ADN, pero todavía ante estas situaciones de conflictos y de desarrollo, de avances, todavía nos están poniendo frente a esta situación, ¿no? Es potenciar, catapultar la acción colectiva en los espacios de vida, trabajo, en la educación, en el tiempo libre, entre otros aspectos, ¿no? Y así se presenta a la Pontificia Universidad Católica de Perú hace ya más de 2 décadas, estamos hablando de 1997, el desafío, ¿no? Y que lo asumimos para el desarrollo de competencias profesionales en animación sociocultural. Es un esfuerzo pionero en América Latina. Nos constituimos como la única universidad que ofrece esta línea de capacitación, y no solamente como especialización, ¿no? No tenemos la formación profesional, solamente tenemos la especialización y otras actividades como talleres, cursos a medida, conversatorios, seminarios, foros, encuentros. Tenemos referentes importantísimos como es Ezequiel Mederio, hemos tenido en casa para desarrollar toda la malla curricular. Hemos tenido la influencia de Pablo Freire desde la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, ¿no? A Gustavo Gutiérrez, a Víctor Ventosa y a la señora Brígida Granados, quien fue la que apostó por esta línea línea académica en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y así, para formar, para poder desarrollar procesos de formación y capacitación, tenemos cuestionamientos básicos, por ejemplo, siempre qué es lo que queremos, ¿no? Dónde lo queremos hacer, cuándo, cómo, a quiénes va dirigido. Y luego de este trabajo de años, llegamos a una conceptualización de la animación sociocultural, que está co-elaborada, co-desarrollada. Lo hemos hecho de manera participativa en conjunto con las diferentes promociones, con los animadores socioculturales egresados. Nuestra plana docente son animadores socioculturales, ¿no? Tratamos de que en un 60-70% sean animadores socioculturales de las diferentes materias que dimos. Y así para nosotros, la animación sociocultural como didáctica de la participación es una metodología socioeducativa, cultural, que se sustenta en un marco teórico interdisciplinario, una base ética,
sólida y un conjunto de herramientas para la acción con grupos y comunidades orientadas a impulsar su implicación, su participación y el fortalecimiento de sus competencias, ¿no? Que contribuyan a la realización humana, a su realización humana tanto individual como colectiva, ¿no? Partiendo del principio que todas las personas, todas, absolutamente todos, sin distingo de raza, edad, nivel educativo, está en la capacidad de participar en la vida democrática de su país, de su comunidad, como sujetos históricos que pueden aportar a su propio desarrollo y por tanto al desarrollo de su comunidad, ¿no? Para nosotros la animación sociocultural busca articular conceptos, métodos y técnicas donde es vital la participación de los involucrados. Tenemos muy en cuenta todos los aspectos social, económico, político, la situación de crisis, el desempleo, la informalidad, la corrupción. Ahora estamos viviendo en una época de crisis total. Estamos a puertas de las elecciones, en una segunda vuelta donde realmente los candidatos no nos ofrecen ningún tipo de garantía. Uno menos que el otro, ¿no? Llegamos a la animación sociocultural en procesos formativos, ¿no? Para nosotros la formación en animación sociocultural puede estar orientada a formar animadores socioculturales como profesión técnica universitaria o de especialización, para capacitar y que se pueda desarrollar procesos de animación sociocultural vía talleres, cursos, cortos, jornadas, más todo orientados a promotores, ¿no? Comunitarios, sociales, y como estrategia metodológica participativa, recreativa, artística en procesos educativos formales, ¿no? El primero, como formación profesional, conduce precisamente a esto, a formar y a especializar profesionales para la enseñanza, para la investigación-acción, para la creación de teoría en base a la realidad que viven, ¿no? El segundo y el tercero, todo lo que es las capacitaciones específicas y el soporte a procesos educativos formales, es un medio, ¿no? Una metodología, la instrumentalización de la animación sociocultural que va a generar participación del colectivo. Si tenemos la animación sociocultural en procesos educativos, lo que les muestro el resultado de nuestra apuesta, ¿no? En alfabetización, en el Perú tenemos un alto porcentaje de población analfabeta, ¿no? En procesos de alfabetización necesitamos la animación sociocultural como forma, como medio de llegar, ¿no? A hacerlo más didáctico, más participativo. Con adolescentes, temas de autoestima, de sexualidad, de relaciones humanas, de intercambio generacional. Las escuelas nocturnas, donde es importante trabajar de manera participativa, integrativa, con aquellas personas que están apostando por terminar su educación básica regular después de una larga jornada de trabajo. Trabajo con niños y niñas que trabajan o que han sido abandonados. Escuelas para padres, que nadie nos enseña a ser padres y tenemos diferentes orientaciones, mirada de la vida. Necesitamos, ¿no?, dinamizar estos procesos. Animación sociocultural en procesos colectivos, directamente con poblaciones, no solamente de los oprimidos, sino con todo, con diferentes colectivos, con diferentes intereses, ¿no? Por ejemplo, la gestión intergeneracional, abuelos, niños, niñas, adolescentes, ¿no? El deporte no competitivo, no comercial en los colegios, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades, para evitar la influencia infantil, el pandillismo, ¿no? Frente al COVID, a la pandemia, ¿no? A esta nueva normalidad que está asignada por el miedo, el estrés, la angustia. Construir un vínculo emocional con las personas y la naturaleza. Para nosotros, para nuestra Indoamérica, es muy importante la relación con la naturaleza. Nosotros tenemos mucho encuentro con nuestra mamá Pacha, con la madre tierra, con nuestros sapos, con el agua, que es el Villacuruna,
con nuestro sol, con nuestra gente, con la lluvia, mucha interrelación con la naturaleza, ¿no? La violencia doméstica, la mujer agudizada en estos momentos, y lo que es interculturalidad e inclusión. Frente a estos desafíos, contamos con diferentes procesos, herramientas, ¿no? La musicoterapia, las artes escénicas, la narrativa oral escrita, los cuentacuentos, artes plásticas, herramientas lúdicas. Ya me ganó, Mónica me está levantando la mano. Y así llegamos a la animación sociocultural de formación técnica profesional. Es un encuentro entre el dinamismo, la versatilidad, la flexibilidad, la apertura, la implicación de lo que significa la animación sociocultural del trabajo, ¿no? La practicidad con las exigencias de esas estructuras académicas de formación, ¿no? Entonces, el desafío está en saber conjugar este saber experiencial con la fundamentación teórica, técnica, metodológica rigurosa que tenemos en la universidad. Cómo conjugar la fluidez del campo de acción con la sistematicidad de la formación, la realidad de un saber muy experimental con la exigencia de fundamentación teórica y de rigor conceptual académico, pues tenemos, ¿no? Tenemos que considerar que los cambios socioeconómicos, culturales en el mundo, hay que vencer paradigmas, los procesos sociales están cada vez más participativos en todos los niveles, en todas las edades. Hay que iniciar procesos de gestión del conocimiento, intercambio de saberes, ¿no? Intercambio de saberes con y para el colectivo, porque el animador sociocultural, el docente, el pedagogo no es el que sabe todo, al contrario. Necesitamos saber compartir esos saberes de las comunidades. Y así, para eso necesitamos tener en cuenta los fundamentos constitutivos de la animación sociocultural, ¿no? En base a otras ciencias, la filosofía, la antropología, la sociología, psicología, los enfoques transversales, que lo cogemos del Currículum Nacional de Educación, del Ministerio de Educación, los enfoques transversales de todo esto, el enfoque ambiental, orientación al bien común, de igualdad de género, de derechos, ¿no? El enfoque inclusivo, el enfoque intercultural. Vencer paradigmas, fuimos desde el paradigma antropocéntrico, donde el hombre era el dueño del mundo y podía hacer todo, destruir nuestra naturaleza, hasta el paradigma biocéntrico, donde todo lo que tiene vida es importante para nosotros, ¿no? Pasando por el paradigma sociocultural, donde somos sujetos históricos sociales y todo lo que vivimos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en el colegio, es importante y nos determina, ¿no? Condición. Principio de la animación sociocultural vista desde una participación es gozar de la diferencia, vivir cooperativamente. La democracia cultural es la democracia de emociones, de la esperanza, del amor, de la confianza, de nuestra cultura, porque todos tenemos cultura, todos, absolutamente todos, ¿no? Nuestra realidad, nuestras costumbres, nuestros usos, nuestras relaciones. Y el empoderamiento es eso, sentirse amado, valioso, orgulloso de nuestra cultura, hacer ejercicio de ciudadanía. Tenemos un proceso metodológico, sistemático, continuado, participativo, implica el análisis de la realidad con y para la gente. ¿Quién mejor que ellos sabe lo que necesitan para hacer su diagnóstico, para priorizar sus necesidades, plantear sus objetivos, hacer una planificación, hacer la ejecución, el monitoreo, la evaluación, la retroalimentación hacia nosotros mismos también, ¿no? No es lo que se consigue, sino cómo lo conseguimos, ¿no? Y lo importante es que nosotros también seamos evaluados como estos facilitadores, como nuestros acompañantes, y dejarlos, de luego, que la población ya esté experimentada y esté cuajada, el ciclo continúa sin la necesidad de estar nosotros presentes, porque el grupo se apropia de los aciertos, de sus errores y de su propio crecimiento y desarrollo. Características de un proceso de animación sociocultural como estrategia metodológica socioeducativo-cultural, utiliza técnicas artísticas, lúdicas, recursos propios, ¿no? De manera creativa, flexible, implica el colectivo social, promueve el protagonismo, la autonomía del colectivo, permite el autorreconocimiento y la identificación cultural, me apropio de mi cultura y la relaciono con nosotros, genera movimiento, transformación, cambio de las situaciones problemáticas, está orientada a lograr incidencia política.
Nuestro proceso de formación tiene toda una dinámica de práctica, teoría, el docente y el alumno, ¿no? Donde el docente es el facilitador del proceso. Esta es nuestra malla curricular, ¿no? Y decimos también que una formación coherente con los principios de la animación sociocultural determina que el proceso formativo sea en sí un proceso de animación sociocultural y viceversa. Un proceso de animación sociocultural sea a su vez considerada como un proceso formativo que facilite un cambio de actitud. Esto nos va a llevar a la necesidad de contar con un perfil de competencias definido con la práctica, ¿no? Del animador sociocultural, las competencias como el saber hacer, el saber ser y estar en el mundo, que nos lleva todo un círculo donde el feedback la recibimos también los que acompañamos, porque necesitamos saber qué cosas estamos haciendo, cómo estamos desarrollando nuestra labor, ¿no? Y vuelvo a repetir, cuanto más enseñamos, más aprendemos. Y así nosotros tenemos una orientación del paradigma triádico, ¿no? Para mirar lo que es competencias, porque pensamos que la animación sociocultural también es un proceso formativo de optimización individual y social, ¿no? En el cual la persona, ante la consecución de un ideal, implica todo su ser. Implica inteligencia, razón, afectividad, sentimiento y dinamismo, acción, compromiso. Competencias fundamentales, observación, creatividad, pensamiento crítico objetivo, ¿no? Porque como animadores socioculturales abrimos caminos, motivamos, provocamos deseos y acciones culturales, descubrimos otras dimensiones, relaciones, nuevos lenguajes, nuevas formas de vivir, de ser, de estar en el mundo hacia una cultura de paz. Necesitamos la articulación de todos los actores sociales. Tenemos acá la sociedad civil con nuestros egresados, no da tiempo para mostrar todo lo que hacen nuestros egresados, cómo están en la comunidad, en diferentes ministerios, cómo hemos logrado que se desarrollen puntos de cultura, ¿no? Donde está Percy Pinto, Rosa Valencia, cómo en el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social Isabel Mache ha logrado por su práctica de animadora sociocultural que los profesionales que trabajen estos procesos manejen, o sean animadores socioculturales o manejen esta metodología de intervención. Así, tenemos en las municipalidades, el alcalde es animador sociocultural, desarrolla procesos de animación sociocultural y su gestión. Tenemos en la Municipalidad de Miraflores programas con adultos mayores, en la de San Borja con programas de adolescentes jóvenes por Aldo Dávila, que es nuestro egresado. Bueno, llegamos, dame 2 minutos, Mónica, para nosotros los nuevos retos y perspectivas de la animación sociocultural es desarrollar investigación, acción participativa, ¿no? Como competencia transversal, la sistematización de experiencias, tenemos la suerte de conocer y trabajar con Oscar Jara, tener universidades que se ensucien los zapatos, ¿no? Que vayan a campo, y promotores comunitarios que escriban, que sistematicen sus experiencias, que creen conocimiento, y desarrollar y aplicar técnicas de información y comunicación, las TIC, no tenerles miedo a la tecnología. Nuevos retos y perspectivas de la animación sociocultural, pensamos que educar a través de esta metodología es hacer que las personas hagan, se involucren, reflexionen en torno a sus acciones. No lo que yo hago, es por qué lo hago, es construir vínculos comunitarios. Humanizar las ciudades, interrelacionarse, interconectarse con el otro, con tu próximo, como posibilidad humana. Ver al otro, te veo como semejante y diferente. Igual en derechos, sí, y deberes, pero diferente en su estructura mental, en sus usos, en sus valores, en sus costumbres. Tener una mirada biocéntrica del mundo donde todo ser vivo es parte esencial de la vida, ¿no? Reconocer y permitirnos diversidad en nuestras expresiones culturales, en nuestras expresiones artísticas y lúdicas, en nuestros afectos, actitudes y expresión corporal, mantener coherencia en el saber, en el hacer y en el sentir. Ser perfectamente humanos, totalmente imperfectos. Eso es lo que nosotros decimos. Por eso decimos que en este siglo nos urge contar con animadores socioculturales académicamente competentes, humanamente cálidos, éticamente sólidos. Por lo tanto, quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender.
Porque como nos dice Mafalda, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar se precisa saber. Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, todos nos salvamos en común unidad. Seamos la saeta que atraviese el miedo, para construir confianza y desarrollar la esperanza en la cultura de paz. Gracias. Y disculpen la hora. Gracias a Diana con esa propuesta tan importante y tan interesante que está desarrollando la Universidad Pontificia, porque creo que empieza a plantear otra perspectiva, sobre todo esa mirada de lo decolonial, cuando hablamos de esa primera apuesta que hacen en torno a lo que plantea los Sumac Kawasai. ¿Cómo es que yo tengo un estudiante en mi clase que dice cómo se pronuncia y siempre lo pronuncio mal y él siempre me corrige, ¿cierto? Él siempre me corrige porque me dice, usted no sabe pronunciar, profesora, y yo sí, qué pena. Entonces es muy importante porque empieza a colocar ese tinte tan importante de empezar a reconocer esos asuntos que tienen que ver con los pueblos originarios, ¿cierto? En Iberoamérica. Bueno, vamos entonces finalmente a escuchar a Mar Preli y a David Aucejo con el apoyo de Carles sobre los procesos de animación sociocultural y de la experiencia en el Instituto Jordi San Jordi. Listo, bienvenidos. Yo bajo la mano porque no es la mano de ustedes. Bien, muchas gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, agradecer a toda la organización del Congreso por permitirnos la participación. También agradecer a Carles y a Adriana las aportaciones que en esta mesa han hecho y que son muy interesantes y que sirven también para, de alguna manera, contextualizar y darle cobertura a la propuesta que vamos a presentar ahora. Como decías, Mónica, en este sentido, la propuesta que presentamos lleva por título la animación sociocultural en los centros educativos, una propuesta o una experiencia que se centra en 15 años de experiencia en el Jordi de Sant Jordi de Valencia. Es una propuesta que lanzamos Marc Bray, animador del instituto, Carles Monclús, que ha sido también profesor y director del instituto, y yo mismo. Y en este sentido, si os parece, empiezo yo contextualizando y haciendo una breve introducción. Le daré pie a Carles para que nos comente los orígenes y los inicios de la andadura del animador sociocultural en el instituto. Y finalmente, Marc, que es quien está llevando a cabo toda esta experiencia en el día a día, pues nos comente algunos de las propuestas, de los proyectos, de las actuaciones que estamos teniendo en el centro. Bien, como sabéis y estaréis todas de acuerdo, fundamentalmente lo que es la animación sociocultural desarrolla todo su trabajo, o gran parte de su trabajo, en lo que sería el ámbito de la educación no formal. Pero desde nuestro punto de vista puede, y consideramos que también debe, jugar un papel fundamental en lo que sería la educación reglada. En el sentido, ¿para qué? Pues para promocionar lo que es la participación del alumnado y educar en esos contextos participativos, para dinamizar y transformar lo que serían los espacios, porque los espacios son portadores de valores y son educadores en sí mismos, como un aporte y un soporte al mismo tiempo a los docentes y a las metodologías que se emplean en la educación formal, y como un impulso a determinados proyectos singulares que vertebran lo que es, de manera transversal, lo que es la situación social, cultural, política de la que venimos hablando a lo largo de esta tarde. En este sentido, nuestra propuesta pretende, por una parte, mostrar la experiencia que a lo largo de todo este tiempo en el Instituto Jordi de Sant Jordi se viene desarrollando por parte de la figura profesional de la animación sociocultural, y al mismo tiempo también mostrar lo que serían diferentes proyectos singulares que a lo largo de estos años, una breve pincelada, vamos a mostrar de muchos de los proyectos que a lo largo de estos años llevamos aquí en el centro. Y en segunda instancia, abrir el debate, la reflexión y el diálogo para analizar la importancia y la necesidad que para nosotros tiene la figura profesional del animador sociocultural en los contextos educativos formales.
Bien, a partir de aquí, de manera muy breve, nuestra experiencia se contextualiza en un instituto de educación secundaria. Es un instituto público de la ciudad de Valencia, más concretamente en un barrio obrero y periférico de la ciudad, en la que se imparten estudios de educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, y donde la presencia de la figura del animador sociocultural tiene un largo recorrido y una presencia significativa en el centro. Concretamente, el alumnado de secundaria es alumnado perteneciente al barrio, con unas características muy particulares, puesto que son fundamentalmente de etnia gitana y un alto porcentaje de población migrante. El alumnado de bachiller tiene un perfil que, además de ser del barrio, también vienen de otros contextos próximos al barrio y con unas proyecciones de continuar formándose o bien en formación profesional o bien en la universidad. Y, en última instancia, el alumnado de ciclos formativos que no solamente pertenece a lo que es la ciudad de Valencia, sino que también de otras poblaciones cercanas, incluso de la provincia, buscando como referente nuestro centro por los altos índices de incorporación laboral y de continuidad en estudios superiores. Bien, a partir de esta breve contextualización, si os parece, le doy voz a Carles para que de alguna manera nos contextualice los inicios de la figura del animador. Bueno, pues en el año 2005, en ese momento yo estaba directora del centro, hubo una posibilidad. El Ministerio de Educación lanzó un proyecto dirigido a centros educativos que tuvieran especiales con un alumnado con situación de exclusión social. Era el proyecto PROA, Programa de Refuerzo, Orientación de Apoyo, que destinaba una serie de fondos que cada centro de los participantes o seleccionados podía destinar a aquello que considerara que podía contribuir mejor a mejorar la situación de ese alumnado. En nuestro caso, el equipo directivo hizo una propuesta al Consejo Escolar de contratar a tiempo parcial, por un lado, un animador sociocultural y un animador o una animadora sociocultural y un integrador social, ¿vale? Con funciones diferentes, ¿vale? Pero básicamente, en el caso de la animación, nosotros lo que consideramos que era fundamental la dinamización de la participación en el centro, la dinamización de que realmente el alumnado, a través de los delegados, a través de las asambleas de clase, pudieran participar en el centro, y eso fuera también una herramienta para que se sintieran parte del centro, como una manera de identificación y de sentirse en un espacio de acogida, en el que realmente pudieran desarrollarse. Para nosotros ese era el aspecto fundamental, pero además pensábamos que la persona que hiciera de animador o animadora era una persona que debía estar haciendo de puente de contacto entre el diferente alumnado que teníamos en el centro, tejiendo redes, y también con el profesorado, proponiendo proyectos singulares. Esto empezamos en principio con esa subvención del ministerio, pero bueno, cuando se acabó la subvención del ministerio seguimos. Y la verdad, bueno, ahora nos contará Marc un poco todas las cosas que se han hecho. Yo creo que parece que no se ha hecho nada, pero cuando lo ves con perspectiva de 15 años te das cuenta como una pequeña acción modifica muchas cosas en el centro. Y realmente el centro, a pesar de ser un centro, no quiero ya extenderme más, pero a pesar de ser un centro en una barriada con especiales dificultades, es un centro en el que la convivencia es ejemplar. La profesora, cuando viene de prácticas o cuando viene, se sorprende porque está un poco estigmatizado por el tipo de alumnado que recibe, y sin embargo en el centro, en el patio, la convivencia es fantástica. Y a eso seguramente ha contribuido mucho la figura del animador sociocultural, en este caso de Marc, que es quien empezó y ha seguido todos estos años. O sea que le doy la palabra a él. Bueno, pues gracias. La verdad, la primera cosa que tengo que decir es que como animador sociocultural nunca he trabajado solo. Es decir,
el animador sociocultural aporta la visión para que el equipo de trabajo, que incluye a la dirección y al profesorado, sobre todo al profesorado que intenta trabajar de otra manera, hemos hecho grupo y hemos hecho grupos de trabajo para acciones concretas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. De hecho, como bien decía Carles, la contratación por parte de un instituto sin un apoyo institucional detrás económico pues es limitada. Y entonces, en ese sentido, sí que el animador o la animadora sociocultural necesita, pues eso, que se trabaje como no de otra manera, de manera colectiva. Yo quisiera, ahora que tengo un poco más de tiempo para explicarlo, es un poco pensar desde la animación sociocultural, lo que hemos hecho ha sido pensar si un alumno desde que entra con 12 años hasta que sale con 16 pasa 4 años, a veces 4, a veces 6, ¿no? ¿Cuál es nuestro impacto? ¿Qué es el tipo de ciudadanía que nos gustaría que saliera de nuestro instituto? Y entonces ahí nos preguntamos cuál es nuestra función para que exista esa ciudadanía que tenemos en la imaginación, ¿no? Una ciudadanía crítica, comprometida, activa, consciente o de su vulnerabilidad o de su privilegio. Y en ese sentido, la primera cosa que se hizo fue una cosa que fue muy divertida y muy sorprendente para los alumnos, que es preguntarles qué es lo que les gustaría que fuera el instituto. Y de esa primera pregunta surgieron ya en el primer año las primeras acciones, ¿no? Donde demostramos a los jóvenes, que son jóvenes, que sus ideas valen y que tienen cabida en el centro. Al mismo tiempo, el trabajo diario en el patio, el ser dentro de la institución la entidad más cercana al alumnado, permite que nos demos cuenta de las inquietudes, de las capacidades, de los talentos, incluso de las problemáticas que cuesta en un sistema educativo detectar. Y en esa línea trabajamos desde el primer día. Me centro ahora en algunos de los proyectos que han ido desarrollándose a lo largo del año y no lo voy a hacer ni cronológicamente ni por cuestión de importancia o no, sino porque también en cada momento hemos sido conscientes, uno, de cuáles son los recursos de los que disponemos, dos, de qué es lo que motiva e interesa a los jóvenes con los que estamos trabajando, y tres, ponernos al servicio para que todo esto, ¿no? El sentido de cuál es el sentido de la educación y del sistema educativo, y cuál es nuestra función para y con ellos y ellas, ¿no? Entonces, empiezo quizá como al revés que en el escrito. Empezaría por prácticamente el grupo de mediación. Como Carles bien dice, en el Jordi Sant Jordis hay un clima de convivencia muy, muy grande. Yo creo que es una de las cosas que se ha cuidado siempre, desde el primer día. Prácticamente el primer año se detectó que existía la necesidad de encontrar maneras de solucionar los conflictos que no fueran el punitivo. Y en ese sentido, el segundo año de mío, concretamente de estar en el instituto, se creó un grupo de mediación, se formaron a un grupo de alumnos y profesores mediadores. Ahí se empezó a romper la idea de que el profesor está por encima del alumno, sino que somos todos personas y por tanto podemos coexistir, podemos trabajar juntos y podemos solucionar nuestros problemas de manera ni vertical ni coercitiva. Y ahí sí yo creo que hubo un punto de inflexión en cuanto a la capacidad de convivencia. Una, porque el profesorado tenía otra vía que no fuera solo la punitiva y por tanto existía una manera más amable de solucionar los problemas. Y dos, porque los alumnos veían que ellos mismos y ellas mismas eran capaces de poner solución a cuestiones concretas que les ocurrían. Ese grupo de mediación que en principio nace para solucionar problemas se desarrolla para ser un grupo de premediación, es decir, detectar el conflicto antes de que surja y facilitar incluso estructuralmente el instituto para hacer que vengan las charlas. Eso es que me quedan 5 minutos ya. Olines. Y
y acaba siendo desde hace 2 años un grupo activista, autonombrado activista. Una serie de gente concienciada del entorno cree que debe ser no solo pensadora, sino activa y generar acciones, como fue la primera hace 2 cursos, de hacer una campaña de sensibilización sobre cómo es la situación en el pueblo saharaui y una recogida de alimentos para enviarlos allí. Donde otra vez lo importante no es, como bien decían antes, no es qué es lo que hemos hecho, la recogida de alimentos, sino cómo y de qué manera se ha hecho, porque la intención es denunciar una situación. Otro de los proyectos es el proyecto Autxordi, que es un proyecto es un proyecto que nace como herramienta educativa, es algo que dejamos a la mano de quien quiera utilizarlo, sea profesorado, sea alumnado, o sean los agentes del barrio. Pues el Instituto Jordi Sant Jordi es un instituto que está abierto, incluso en fines de semana, dando servicio a la sociedad, al barrio entero. Y el Autxordi es un proyecto medioambiental donde lo que se pretende es no solo concienciar, sino crear movimiento de la conciencia de nuestra interdependencia y de nuestra ecodependencia. Toda esta herramienta que se desarrolla en los últimos 6 años en muchas líneas de trabajo, que no tengo tiempo de explicar en este momento, sí se basa en la participación activa del alumnado, tanto desde el instituto como de las entidades del barrio, que vuelven a traer a nuestro propio alumnado al centro para trabajar colectivamente y ecológicamente. Y finalmente me gustaría presentarles las acciones que se han hecho dentro del plan de acción tutorial. Las acciones del plan de acción tutorial es precisamente llevar la animación sociocultural a las horas de tutoría, aquellas horas donde muchos profesores no saben qué hacer con el grupo. Y nosotros ofrecemos formación, ofrecemos dinamización de esos grupos. Cuando un grupo desde que entra al centro lo vas acompañando semana a semana a través de dinámicas de comunicación, a través de resolución de conflictos, a través de dinámicas de presentación en los primeros años, se nota cómo esos grupos de gente trabajan mucho mejor y están mucho mejor, y de ahí la convivencia, por ejemplo, en el patio. El plan de acción tutorial implica el haber diseñado y poner en marcha acciones como la jornada de bienvenida para los de primero, para el resto también, pero los de primero siempre es importante porque entra dentro del plan de transición de infantil, de primaria a secundaria. Es un centro nuevo, compañeros nuevos, gente nueva, manera de trabajar nueva. Aquí la animación sociocultural tiene, vamos, lo es todo, ese día lo es todo, porque es la manera de entrar a otra manera de ser, a otra manera de funcionar, a otra manera de ver el instituto y de ver la educación y de vernos a nosotros mismos. Pongo pinceladas de otros proyectos, como por ejemplo la dinamización de las juntas de delegadas, para darles precisamente la importancia y la voz que necesita el alumnado de cara a la dirección y a otras gentes, o repensar y rediseñar la distribución del patio para que sea un patio educativo, para que sea un patio integrador y para que sea un patio en el cual todas quepamos. Y ahora le dejo a David los 3 segundos que quedan para acabar. Sí, brevemente y de manera muy rápida, Mónica, disculpa. Después de haber mostrado la experiencia y esta evolución de lo que ha sido la figura de la animación sociocultural en el centro, creemos que es interesante lanzar una propuesta de reflexión, de debate, de diálogo sobre la figura profesional en los contextos reglados. Y como hemos visto, la complejidad de las sociedades del siglo XXI y los peligros y los fracasos que tiene el neoliberalismo, el patriarcado, el capitalismo, hacen urgente y una educación integral orientada a la participación activa del alumnado, a construir ciudadanas y ciudadanos críticos y comprometidos y, sobre todo, emancipadores, y, sobre todo, donde la animación sociocultural tenga de alguna manera o pueda contribuir a ello desde lo que pueda ser la estructura organizativa, funcional y relacional de los propios centros, siendo un soporte y una alianza para redistribuir las responsabilidades
que son propias de la educación formal y que de alguna manera la animación puede contribuir. Y lo puede hacer desde dos ámbitos desde nuestro punto de vista, como el entorno educativo, como un espacio y un medio para la promoción de proyectos singulares como los que acaba de explicar Mar, y por otra parte, a través de la utilización de las metodologías, los recursos, las técnicas, las estrategias propias de la animación sociocultural dentro de lo que son las instituciones formales y que ofrezcan, en definitiva, líneas activas, participativas, inclusivas, transversales, críticas y transformadoras. Muchas gracias. Gracias a todos y a Adriana, porque creo que siempre nos quedaremos cortos con esta. ¿Tú querías decir algo, Carles? Así un pedacito, ¿querías anotar algo? Sí, Me estás tocando el dedito. sí. No, pero te dejaba. Era porque como había habido un comentario en el chat respecto a mi intervención, la primera intervención no está, sí que me gustaría comentar algo para responder a la cuestión. Claro que sí, porque vamos a abrir ya un espacio. Yo quiero como, digamos, es muy difícil que en tan poco tiempo que tenemos podamos recoger todas estas reflexiones, porque creo que cada una de las experiencias valdría la pena que hubiera sido discutida, ¿cierto? Pero yo creo que hay tres asuntos que empiezan y que personalmente creo que empiezan y emergen en la conversación que tenemos con Adriana, con David, con Marc y con Carles, es la necesidad fundamental de una animación que se meta en la vida de la gente, ¿cierto? Una animación sociocultural que esté en la vida, en el territorio, que esté preguntándose por lo que pasa, y que tenga una apuesta clara por los cambios y las transformaciones que este mundo necesita, ¿cierto? Desde incluso de la universidad, como la propuesta que nos hace Adriana, que es una propuesta centrada en una universidad católica, pero que tiene una apuesta por la humanización, por la inclusión, pero también el Instituto Jordi, que trabaja con sectores excluidos y que de una u otra manera plantea la necesidad de reconocimiento. Pero también, Carles, desde lo que él hace la reflexión y que me parece muy importante, es cómo nos pensamos de que la animación no puede ser simplemente una animación para trabajar con los vulnerados, sino también con las personas que vulneran, porque cómo transformamos el mundo. Yo creo que ahí hay una apuesta fundamental en el asunto de transformar el mundo. Y yo sí quisiera, Carles, que por ahí hay una reflexión que hace, no, espérate, yo me acuerdo el nombre de la compañera que lo escribió, Nuri, creo que es Nuri la que escribió, frente a que no podríamos, digamos, la animación tener unas lógicas partidistas. Y quiero que lo debatamos, porque eso es un debate que hoy está en todas partes, ¿cierto? Ni siquiera es en este conversatorio, en todas partes nos dicen es que no podemos politizar la animación, pero es que eminentemente la animación ya es política por esencia, ¿cierto? Entonces, un poco cómo entendemos la diferencia entre partidos, ¿cierto? O lógicas partidistas a lógicas políticas. Carles, querías contestarle eso a Nuri y quiero mirar que también... Sí, no, a ver, quería por lo menos... No, yo simplemente era por aclarar, no tenemos por qué estar de acuerdo, pero por lo menos por si había habido un malentendido. Evidentemente yo no estoy por una animación de ningún partido político, de hecho yo no soy de ningún partido político, o sea que no, no es eso a lo que me refiero. Sí que en todo caso sí que sé que hay determinados partidos políticos que su discurso no puede entrar en la animación. Y ahora sí que voy a poner un ejemplo porque he buscado... Pero evidentemente yo no estoy por una animación que sea de un partido, exijo una animación comprometida y que explicite sus valores, ¿vale? Y que esos valores deben ir hacia una línea de contribuir a una sociedad más justa y equilibrada. Para mí, el no explicitarlos es estar a favor de esta sociedad injusta en la que estamos viviendo. Y entonces, bueno, es una opción, la respeto, pero evidentemente yo ahí no estoy en esa posición en la animación sociocultural. Cuando decía que evidentemente no voy a entrar, casi todos los partidos políticos pueden estar en la animación, pero por poner el ejemplo de ayer del abrazo a una persona migrante, hubo alguien en este país de un partido político que escribió en Twitter, estaba la imagen de la persona de la Cruz Roja abrazando a la persona migrante que acababa de llegar, y es capaz de decir esa persona,
pocas imágenes reflejan mejor la decadencia moral de esta gente y sus discursos buenistas. ONGista abrazando a un ilegal tras pasar 4 minutos en las gélidas aguas mediterráneas y él aprovechando la turgencia de sus senos. Un partido político que tiene un político que es capaz de escribir esto, yo creo que no cabe en ningún momento. Eso sería una cuestión. Y otra cosa es que evidentemente no tenemos que todos y todas que estamos en la animación compartir todas las ideas, evidentemente. Seguro que habrá planteamientos diferentes. Pero en todo caso, esto no cabe. El fascismo no cabe. Y ni cabe el fascismo, ni cabe el discurso racista, ni cabe el discurso colonial. A partir de ahí, pues evidentemente no tenemos que estar todos y todas de acuerdo. Yo tengo muchas personas que conozco la animación y no compartimos al 100% el discurso y evidentemente que hay muchos matices. Puede haber otras personas que piensen diferente. Yo por lo menos me posiciono ahí. Claro, yo creo que evidentemente esto es una pregunta que tiene hoy el Congreso en términos de cuáles son los, digamos, los proyectos de desarrollo social y ambiental que tengan un impacto en los países y realmente pensarnos el tema de la justicia, de la desigualdad, pensarnos el tema de la inclusión, de reconocernos en la diferencia, creo que es un asunto fundamental. Yo quiero anotar como 2 o 3 cosas y si alguien, dar como 5 minutos para que alguien se quiera intervenir y o hacer más preguntas. Yo creo que en lo que ustedes han planteado hay unos asuntos que emergen que me parecen fundamentales. Primero, es algo que planteaba Adriana en términos de cómo formamos personas, ¿cierto? Profesionales que aporten al campo, ¿cierto? Que aporten al cambio y aporten a resolver crisis, la crisis que tenemos hoy en el mundo, porque es una crisis mundial. O sea, el modelo neoliberal está en crisis porque ha profundizado las brechas, ha profundizado un montón de cosas. Hoy, por ejemplo, digamos, los discursos como el que nos plantea Carles, nos está planteando políticas de odio, y yo creo que nosotros tenemos como animadores que aportar a políticas de hospitalidad, de abrazo, de reconocimiento, de inclusión, porque esas personas que están migrando no están migrando porque quieren ir a robar a España o quieren venir a robar a Colombia, sino porque vienen también en condiciones de migración, porque en sus países de origen también no hay condiciones para la vida digna, ¿cierto? Creo que ahí hay un asunto muy importante, pero también hay un asunto que plantea Adriana, es el término de cómo se aporta la paz, ¿cierto? Una cultura de paz, y que una cultura de paz no es ausencia de conflicto, sino como dicen, es cómo formar a resolver, digamos, y transformar, o tener mejores conflictos. Todos tenemos conflictos, por ejemplo, acá tenemos diferentes posturas, diferentes formas, pero como, por ejemplo, los gitanos, cuando están en un territorio con la experiencia que tiene el Instituto Jordi, cómo digamos, construyen ese diálogo intercultural, esa multiculturalidad en un territorio que no necesariamente los reconoce, porque sé que los gitanos, al menos incluso aquí en Colombia, son muy poquitos y la gente siempre los ve como raros, como esos por allá que no tienen nada, no son ciudadanos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aporta eso? Pero yo creo que hay 3 cosas también muy importantes que aparecen acá, es el tema de la formación de los maestros, la formación que lo que plantea el Instituto Jordi, o sea, la educación formal no se puede quedar simplemente enseñando matemáticas, ciencias, no sé qué, ¿cierto? Todas esas cosas que plantea el modelo educativo, sino también cómo educar a ser mejores seres humanos, ¿cierto? Cómo educar mejores ciudadanos, y ahí la pregunta por la formación de formadores, por la formación de maestros, yo creo que es una apuesta, y inicialmente la animación siempre se hacía por fuera del sistema educativo, y creo que ingresar al sistema educativo hoy es clave porque ahí es donde están nuestros jóvenes, ahí es donde están los padres de familia, ahí están los maestros, están los adultos, y cómo la animación aporta a ese tipo de cosas. Y yo creo y comparto como la postura de Carles, ¿cierto? En torno a cómo hacer una animación con sentido crítico, con sentido emancipatorio, con sentido de conciencia, de comprometido con un cambio, que se indigna por la desigualdad social, que se indigna por las cosas que no están bien hechas. Creo que
que hay unas apuestas por la formación, y yo creo que es un asunto que la RIA en este congreso y en los futuros encuentros de nodos tiene que seguir trabajando. O sea, como la animación no simplemente es un montón de técnicas y herramientas que ponemos al servicio del sistema capitalista para que instrumentalicemos, sino como la animación nos humaniza, como la animación nos hace mejores países, nos hace mejores territorios, mejores personas. Creo que esa apuesta que ustedes pusieron en esas 3 experiencias para mí es muy importante. Yo quisiera preguntar si alguien de los que están en el público quisieran hacer una intervención o una pregunta. Ya pues algunos hicieron, pero nos quedan 10 minutos. Si quieren hacer una pregunta o si alguien de ustedes quiere hacer una interpelación, está abierto el micrófono. Hola. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Sí, te Bueno, escuchamos. primero, muchísimas gracias por el conocimiento, ¿no? El compartir el conocimiento es algo sumamente valioso. Mi pregunta va porque, bueno, yo soy peruana, aquí en Latinoamérica y puntualmente hablando de mi país, como bien dijeron, la brecha es inmensa. Parece una tarea imposible de lograr era cortarla, ¿no? El que tiene seguirá teniendo y el que no tiene seguirá sin tener. Entonces, pero mi pregunta es, ¿cómo hacer para que la empresa privada se involucre? Porque todavía la empresa privada tiene este sentido de la responsabilidad social corporativa a manera de donación, ¿no? Y lo que queríamos o lo que sería muy valioso sería transformar este concepto de para ayudar y para parchar mi responsabilidad social corporativa voy a donar algo a alguna comunidad, cuando más bien lo que debería pasar es justamente emplear animación sociocultural para poder trabajar con las comunidades desde el sector privado, que digamos tiene recursos, porque hay un presupuesto destinado a comunidades, al trabajo, pero no se está empleando al trabajo con la comunidad, sino a una especie de donación. ¿Cómo se involucra esto, dado que en las empresas privadas no necesariamente hay educadores o no necesariamente hay personas, digamos, académicas o políticas o con este sentido político trabajando dentro, sino más es un tema comercial, ingeniero? Yo soy ingeniera, por ejemplo, pero me interesan muchos estos temas. ¿Cómo llegar a que la empresa privada haga esta transformación, ¿no? Pasar de la donación al trabajo con animación sociocultural en las comunidades a las que quiera ayudar? Bueno, no sé quién le quiere responder. No sé si Marque tiene una empresa. Lejos de poder decir qué es lo que deberían hacer las otras empresas, yo creé mi empresa precisamente desde ese paradigma. Yo creo que la animación sociocultural no es algo que yo hago cuando trabajo. Yo la animación sociocultural es lo que hago yo todos los días, a todas horas, con mis hijos, con mi pareja, con los vecinos del barrio, en mi empresa. Con mis trabajadores pues intento ser honesto y transparente, pero eso al final es porque yo he creado mi propia empresa con mis valores y desde mí... con mis valores, básicamente. De hecho, por eso creé mi empresa, porque yo quería trabajar en un sitio con algo parecido a mis valores. No puedo decir cómo se haría en otros sitios. O sea, si yo trabajo en empresas y en eso, por ejemplo, también podría... Lo que estamos hablando ahora, ¿no? Si alguna vez me ha contratado una empresa privada para hacer dinamización de grupos, el team building, que en lo que nosotros llamamos dinámicas de grupos de toda la vida, en el mundo de la empresa se llama team building, y le pones el doble en la factura. Entonces, eso es un truco que os doy ya. Mi pregunta siempre es con las empresas, es ¿tú para qué quieres el team building? ¿Quieres tener trabajadores resilientes para poder seguirlos explotando, o tú quieres tener trabajadores resilientes para que puedan ser protagonistas de su propio desarrollo y parte de esta empresa? ¿No? Un poquito, ¿para qué estamos haciendo la animación sociocultural? Yo no puedo responder a la pregunta de cómo movilizar a las empresas para que no sean lavados de imagen los donativos. Pero, bueno, al final nuestro trabajo,
que es promover el cambio, es hacer políticas, ¿no? Y hacer reivindicaciones y hacer acciones. Y yo con todos mis trabajadores y la gente que tengo alrededor siempre digo, si yo compro en una empresa que explota, soy partícipe de lo que haga esta empresa. Nuestro poder con y para con las empresas casi siempre es desde el consumidor. Y como consumidores y consumidoras tenemos mucho poder y tenemos que ser conscientes de con quién, cuáles son nuestros proveedores, por qué estamos trabajando con esta gente y por qué no. Una de las cosas que no hemos tenido tiempo, pero siempre está allí en el instituto, es el trabajo, o sea, la economía circular y de barrio. Porque si yo al final mis dineros se los estoy dando a un señor que vive en Estados Unidos con una mansión, pues estoy promocionando ese modelo de vida de esa persona. Si estoy comprando, en Valencia más tenemos la suerte de tener la huerta al lado, si mis verduras no vienen de la otra punta del mundo, sino que están viniendo de aquí al lado, o el café, por ejemplo, que yo que consumo poco, pero si yo el café que compro no lo compro de manera ética, pues estaré promocionando que haya una serie de gente que explote. Yo creo que nuestro trabajo como consumidores es ese, ser conscientes de nuestro poder. No sé, ¿alguien quiere contestar? No sé, ¿alguien más? En relación con a la reflexión que plantea la compañera. No sé, Adriana, ¿estás por ahí todavía? A ver. Sí, Mónica, yo no escuché la formulación de la pregunta completamente. Ella pregunta sobre cómo comprometer al sector privado en el compromiso, digamos, que cuando asumen su aporte, no lo asuman como donaciones, sino como un compromiso real desde la responsabilidad social empresarial. Es un poco la pregunta que hace. Sí, más o menos entendí por ahí. Yo creo que cuando se trata ya de empresas con fines de lucro, o sea, toda esta noción de animación sociocultural, política, comprometida con la liberación del ser humano, con el empoderamiento y todo, o sea, estás bien, pero hay que tener mucho cuidado porque las acciones que hagamos, o sea, o que un colaborador de esa empresa vaya a proponer, tiene que ser estratégica e inteligente. ¿Por qué? Porque todo lo que vaya a proponer, si quiere lograrlo, tiene que estar completamente alineado a la política institucional y sobre todo a la cultura institucional. O sea, entonces tiene que ir paso a paso, tiene que ir proponiendo estratégicamente un cambio, porque eso va a ser un cambio de cultura, porque claro, ahora las empresas están apostando por lo que es la responsabilidad empresarial, la responsabilidad, ser ecológicamente responsables. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente les va a disminuir el pago de impuestos, y etcétera. Hay todo un trasfondo. Nosotros tenemos experiencias de alumnos que trabajan en industrias extractivas, transnacionales, ¿no? Que tienen esa intención de maquillar, ¿no? La responsabilidad social y las donaciones y el encuentro con las comunidades, sobre todo comunidades. Pero sin embargo, sí hay experiencias con resultados positivos que poco a poco han ido calando en la cultura institucional y han logrado o están logrando poder dar una acción responsable en esto de las donaciones. Y otra cosa que sugeriría es la articulación de todos los actores sociales. Porque está en la empresa, está la academia, está el gobierno, están las ONGs y está la misma comunidad. Entonces, sabiendo articular todos esos actores sociales, respondiendo, ¿no?,
digo, no se asuste, pero respondiendo a intereses como una forma estratégica, no respondiendo al sistema capitalista, dominante, explotador, etcétera, etcétera. Difícil cuando son empresas transnacionales, pero yo creo que es posible hacer algo. Por lo menos arar la tierra y poner la semilla. Sí, yo creo también, yo quiero, pues no soy ponente, pero quiero como en Colombia también nosotros en el marco de la construcción de políticas públicas, cuando construimos, por ejemplo, políticas públicas de juventud o políticas públicas culturales, hay una serie de, digamos, de actores del sector privado que se articulan en el marco de políticas públicas, pero que es un asunto construido con todos esos actores. Entonces, digamos, sus donaciones, que si bien se pueden asumir como donaciones porque la empresa privada siempre lo va a hacer, están articuladas no a los intereses de ellos, sino al interés colectivo general articulado a una política pública. Pero también, desde lo que planteaba Marc, hay unas acciones que se están promoviendo, por ejemplo, en Colombia pues, estamos promoviendo asuntos, por ejemplo, de manejar las cuentas en cooperativas más que en bancos, o sea, que los bancos son transnacionales, las cooperativas son más de carácter social y de asociados con personas de la misma territorio, entonces promover que las mismas ONG, las mismas empresarios pequeños manejen las cuentas en cooperativas y no en bancos. Eso es una política que también es muy interesante. Y a partir de ahí, digamos, desde esos excedentes, ellos invierten esos excedentes en los procesos comunitarios, en los procesos territoriales. Creo que eso es una apuesta muy importante. Seguir comprando local. Hay una apuesta muy fuerte en el tema de lo local. Yo creo que por ahí, porque sabemos que las transnacionales, su interés nunca será mejorarle la calidad de vida, sino otra cosa. ¿Cierto? Yo creo que la respuesta que hace el compañero es muy fuerte en términos de nosotros como consumidores tenemos incluso poder. Aquí en Colombia, por ejemplo, en el marco de las protestas sociales hoy, hay varias campañas movilizadas por todo el mundo de no comprarle ni al éxito, a no sé qué, porque ellos han apoyado públicamente la masacre, el dispararle a los mismos marchantes. Entonces, hay una campaña de no consumo, ¿cierto? Creo que no, la postura política es esa. Creo que ahí es donde empezamos Marc levantó la mano, perdón, Marc, dale, tienes la mano levantada, dale. Ibas a decir algo. No, iba, pero es que me gusta mucho oírte y entonces yo estaba escuchando muy atentamente. Pero quería comentar, porque estamos en ejemplos claros y en ese sentido yo no, ya era más, pero cuando me casé nos regalaron los amigos un viaje a Camboya y ahí conocí un movimiento muy interesante que era Stay Another Day. Si el turismo genera huella, que tu huella sea positiva. Y como además tuve a un señor que se llama Carlos Monclús, de profesor de animación sociocultural, recogí mucho esa idea y me gustaba mucho. El lema es muy bonito, es si tú sabes que todo aquello que vas a hacer o vas a dejar de hacer genera huella, que tu huella sea en positivo. La explicación era, si te vas al Hilton, le vas a pagar el móvil nuevo a la Paris. Pero si te vienes a esta casa de la comunidad tal, que está gestionada por la propia comunidad, donde vas a comprar arroz hecho en la comunidad, todo tu dinero se va a quedar aquí y no va a salir fuera. Por tanto, tú vas a quedarte un día más. Y ese concepto yo creo que en la empresa privada y nuestra responsabilidad como consumidores la podemos ir cogiendo. Carles en clase nos decía que las políticas eran todas aquellas acciones que se hacían y las que no se hacían. Y ese punto final es el que a mí me persigue siempre, ¿no? Es decir, cuando yo dejo de hacer, he tomado una decisión política y por tanto estoy haciendo. Hala, Carles, Sí. para tú. Carles, ¿quieres decir algo? No, pero eso sí yo quiero anotar. es suficientemente claro él. Sí, pero yo simplemente añadir que yo... Sí, no, acaba. No, simplemente decir en todo caso que en las acciones que hace no solo cualquier entidad, cualquier asociación, cualquier empresa, también hay acción política. No hay neutralidad.
independientemente del proceso de adquisición de beneficios, que evidentemente cualquier empresa tiene un objetivo que es la obtención de beneficios. Pero aparte de eso, sus acciones siempre, por ejemplo, cuando actúan especialmente, estamos hablando de acciones, empresas en el ámbito cultural y en el ámbito social. En otros ámbitos de energía y tal, y ahí ya no está, ya está claro dónde están, ¿no? Pero las empresas que actúan en el ámbito cultural, en el ámbito social, también hacen política, porque hacen acciones en una determinada línea con unos determinados contenidos. Y tampoco hay neutralidad. O sea, no pueden escudarse en el simple beneficio. Hacen cosas y hacen cosas en una determinada línea y por lo tanto hay un compromiso. Y no me quiero extender, que tampoco ese es mi ámbito. No, pero creo, y quiero cerrar con esa última reflexión, Carles, porque yo creo que es un debate que tenemos que seguir construyendo, porque la animación sociocultural no puede ser una herramienta para instrumentalizar, ¿cierto? Los beneficios de otros, ¿cierto? Yo creo que la apuesta tiene que ser que eso que ustedes han dicho los tres, en términos de cómo le apostamos a sociedades más humanas, más incluyentes, menos desiguales, más justas, y creo que ahí es donde tiene que tener esencia y presencia la animación. Yo creo que la animación nunca será neutral. Y cuando alguien se declara neutral, siempre estará de mano al lado del poder. Porque cuando yo me declaro neutral y en una injusticia, simplemente estoy apoyando al injusto. Entonces creo que eso es muy importante, es un debate que hay que seguir profundizando, porque hay un cierto discurso de que cuando hablamos de sentido, de sociocrítico, de políticas, que estamos politizando y politiqueros, ¿no? Yo creo que es muy importante que hoy eso sea un tema que incluso tiene que seguir profundizando la red iberoamericana en términos de, bueno, ¿cuál es la apuesta de la animación y por qué la animación tiene que seguir estando al lado de aquellos que están excluidos, de aquellas en contra del racismo, en contra de todos esos, del patriarcado, en contra de las discriminaciones, y que permita sociedades más incluyentes. Y ahí yo creo que esa es la apuesta. Yo les quiero agradecer a nombre de la Red Iberoamericana. Ustedes saben que esta apuesta ha sido maravillosa porque tiene como de todo, que se sigan conectando, así sea después virtual, porque creo que aquí salen muchas cosas. Yo voy a intentar hacer como una especie de, ¿cómo se dice? Una relatoría que tengo que entregar. Se las voy a compartir por si ustedes quieren agregar algo que yo no haya tomado a mano, pero creo que esto vale mucho esta conversación y tenemos que seguir conversando porque eso es un tema que nos compete a todos y a todas en esas experiencias que ustedes tienen, por ejemplo, con gitanos, nosotros las tenemos aquí con venezolanos, ¿cierto? Y así en otras partes, con afros, con indígenas, y entonces cómo esas experiencias empiezan a conectarnos y tenemos que conectarnos porque la apuesta es una, ¿cierto? Mundos mejores y mundos posibles, porque este que tenemos está un poquito mal. ¿Listo? Bueno, les agradecemos a todos y a todas por esta conversación y bueno, muchas gracias Carles, Adriana, David, Mar y todos los que están conectados en este, Luciano por ahí, Agustín también se despide de nosotros. Y bueno, seguimos conversando y Carles te voy a escribir por el interno para compartir unas cositas contigo, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, hasta luego, que esté muy bien, chao. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, muchas Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.